Bueno, lo presentamos a Darío Gigante, que ya lo hemos tenido ni bien arribó a la ciudad de capital. Darío, bienvenido a Mundo Deportivo, seguramente un poco más relajado, ¿no? Después de lo que fue el fin de semana anterior. Hola, bueno, muchas gracias, Lore. Sí, Claudio de Gringo, gracias por la nota. Sí, la verdad que venimos de un partido sí, contra Santa Marina y bueno, contento obviamente porque lo estábamos necesitando al triunfo. Bueno, contanos cómo se dio el trayecto del partido, si bien tuvimos posibilidades de verlo todo por televisión, en vivo y en directo. Contanos cómo lo manejaste, cómo se dio, porque parecía no, fue muy trabado, de hecho los dos muy necesitados de los puntos, por eso creo que se dio el encuentro que se dio el día sábado. Sí, obviamente era un partido que lo habíamos estudiado con bastante puntuación a Santa Marina, un equipo que de local se hacía fuerte, solamente había perdido 2 partidos en lo que iba del año, no en la reválida, sino en el clasificatorio contra Villa Mitre y Sol de Mayo. Sabíamos que ellos tenían la obligación, obviamente, de salir a buscar los 3 puntos y nosotros aún más también, ¿no? Después de haber tenido esa derrota contra Sol de Mayo en condición de local. Bueno, es un equipo que siempre sabíamos que iba a proponer, ir a buscarlo. Nosotros veníamos a un desgaste enorme del viaje y demás, pero bueno, lo trabajamos muy bien tácticamente, fue un partido muy parejo en general dentro del desarrollo, de los cuales también nos permitió hacernos fuertes a medida que iban pasando los minutos. Es un campo complicado porque es un reducto y un campo de juego con bastante volumen de pasto alto, que los cuales tal vez no puedas tener esa fluidez de juego y esa circulación. Pero bueno, en gran parte del desarrollo del primer tiempo, sí, el equipo estuvo ordenado y era sabido que íbamos a tener algunas situaciones, sobre todo en búsqueda de ataque, que la habíamos planificado con un trabajo en la última parte de la finalización que terminó con el penal después del remate de Damián Rojas, una pelota que la habíamos trabajado de Santilli, tratar de profundizar por entre línea de ellos y hacer una diagonal de Gala, ver el opuesto al segundo marcador central que le costaba esa parte a ellos y bueno, gracias a Dios por esa jugada, bueno, terminó en el penal que a criterio obviamente fue claro tras ampliar volumen ellos con un disparo que iba al arco. Penal de concreción de Rojas, que tiene la posibilidad de marcar su primer tanto en lo que es este torneo federal, debutando con gol, no debut como jugador, pero sí con el gol que también no saca como un peso de encima el goleador siempre, el 9 quiere hacer goles, y bueno, le llegó en esta tarde tan complicada, y después, bueno, ya el cierre con Tommy, que fue muy inteligente en la jugada cuando vio que la defensa quedaba diezmada, no dudó Tommy en ese remate, doble remate que tuvo para llegar al segundo, que les dio la tranquilidad definitiva. Sí, la verdad que estamos muy conformes con los delanteros. Los chicos se brindan al máximo, obviamente que uno tiene que elegir un 11 y un centro delantero de entrada. Lo han alternado entre los dos, lo han hecho muy bien. En su momento sí tuvo Roja la posibilidad al principio, que ha llegado al club. Después tuvo una lesión larga, casi de 2 meses, que lo replegó de la cancha y bueno, recuperando de por medio, tuvo 3 partidos en el banco suplente, los cuales en su momento participó Tomás con destacadas actuaciones, ¿no? Ya con 2 goles de Huracán de la Cera, Sol de Mayo acá. Y bueno, en esa disputa permanente, estos últimos 2 partidos le tocó a Damián arrancar de entrada y por suerte pudo concretar el penal, que no era tarea fácil tampoco, después también de venir a errar 2 penales nosotros continuos y nada, era un penal decisivo, se pasa muchas cosas por la cabeza a los jugadores en su momento. Bueno, por suerte lo pudo concretar y también ni hablar que se dio todo a merecer de lo que uno buscaba, porque terminó siendo el otro centro delantero el segundo gol, la tranquilidad absoluta después de los últimos minutos finales, pero tomó una decisión, una tranquilidad a la hora de definir también Tomás que nos dio la alegría. No tuvo ninguna duda a la hora de la definición. No, la verdad que fue una búsqueda muy buena, positiva para él, después de tener una disputa entre el central y el arquero, dejando apilado al central y definiendo de forma exquisita. La verdad que contento por los jugadores. Nosotros siempre tratamos de que ello suceda, de que sean los 9 los que finalizan la jugada y por suerte, bueno, en este caso sí terminaron concretando los 2 que a nosotros nos da la tranquilidad. Que suceda, ¿no? Porque uno tiene que estar pendiente, sobre todo en la segunda tabla, que es la del descenso, y cuando miramos la tabla general, la tabla de puntuación de esta reválida, Germinal está liderando allí la tabla de posiciones,
digamos, y a su vez tiene que estar mirando la tabla del descenso, que hoy por hoy está un poco más tranquilo, ya con un empate por los números que hacíamos el fin de semana, Germinal lograría esa tan anhelada permanencia en la categoría. Y el objetivo principal obviamente es primero dejar al club después de este torneo en el Federal A, segundo obviamente, y ya uno conscientemente mira la tabla así general de clasificatorio, que hoy nos coloca en la primera posición junto a Juventud Unida. Pero bueno, nosotros no debemos de irnos del foco, sí que va a ser el partido del fin de semana, que va a ser más difícil que contra Santa Marina, un partido que vamos a tener que ir a enfrentarlo, sí, en una condición de ellos que tienen necesitado sí o sí del triunfo, y nosotros de un empate mínimo como para que ya estar la tranquilidad de la salvación, pero no dejamos tampoco ahora de ver lo positivo y ver la tabla de arriba, ¿no? Que también entusiasma. Pero bueno, el objetivo del club obviamente es permanecernos. La verdad que contento por la entrega de los jugadores más que todo, y que ellos se lo merecen, ¿sí? Son los primeros que se merecen estar tranquilos y poder salvarnos el fin de semana contra Estudiantes, y después, bueno, ya pensar en otras cosas. Chicos, Claudio y Gringo, los dejo con Darío. Darío, consultarte esto que analizábamos ahí con Lorena en el comienzo, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto de local y no así de visitante? ¿Pesa la presión de la gente? ¿Por qué se da esto? Que fuera de casa quizás hasta le parece más fácil, ¿no? Juegan como a otra cosa, ¿no? Sí, Claudio, mira, son partidos. Nosotros, la verdad que si uno mira los desarrollos y analiza así lo que fue los juegos, sobre todo de locales, ampliamente merecimos el triunfo en gran parte. Bueno, son estadísticas, no pudimos concretarlo, sobre todo los últimos dos partidos contra Juventud Unida y contra Sol de Mayo, fuimos ampliamente superiores a los dos, generando muchas situaciones. La verdad que a veces la pelota no entra y bueno, también se ha cometido errores, por eso lo hemos perdido, sin dudas. Y en condición de visitante, en este proceso, creo que Germinal sí, estadísticamente fue el torneo que más ha ganado en esa condición. Nos asienta bien esos momentos, tal vez no le llamaría presión, pero sí, bueno, la ubicación de la tabla y demás en condición de local a veces y esa ansiedad del jugador y demás te puede contrarrestar, y bueno, en condición de visitante nos está llevando a jugar más tranquilos. También dependemos mucho por la búsqueda que nosotros tenemos, como sea el campo de juego, el estado, porque con un estado de campo de juego sí que se pueda jugar y que sea fluido, donde mejor desarrollo hemos tenido a lo largo del torneo. Y bueno, nada, pasa eso, esperaremos que revertirlo también, continuar con lo de visitante positivo y poder darle una alegría a la gente sí, en condición de local, el próximo partido contra Círculo. Darío Lora hablaba de estar pendiente siempre de las dos tablas, ¿no? Del censo y la de puntos para pasar la fase reválida. ¿Y cómo es trabajar el día a día teniendo que estar pendiente de esas dos situaciones? De no descender y por otro lado, si sumamos puntos, pasamos de fase. ¿Cómo se trabaja eso el del día a día en los entrenamientos de lo futbolístico, en la cabeza de los jugadores? Gringo, mirá, la semana anterior, obviamente, anterior al Sol de Mayo estábamos tranquilos, después de haber venido con el triunfo de Gutiérrez, y bueno, era una semana de tranquilidad y ya pensar en el clasificatorio, sacando un poco ese tema del descenso de lado, pero bueno, el traspié que tuvimos con Sol de Mayo nos volvió a meter en esa zona, y bueno, fue trabajar todo, fortalecer a los jugadores, pensar más que todo sí, en esos puntos que íbamos a necesitar para no llegar comprometidos a las últimas dos fechas, y bueno, hoy obviamente nos pone en la situación de pensar nuevamente en eso, pero no debemos de irnos del foco, sí, que es mantener al club en la categoría. Quedan dos finales, sí, hay equipos fuertes que están disputando también esa permanencia, y hoy obviamente que nos apremia terminar con eso, pero sí, obviamente no dejamos de ver la posibilidad y entusiasma, ¿no? Estar en el primer lugar del clasificatorio. Ojalá que las cosas terminen de mejor manera en la última fecha, pudiendo dejar al Germinal y teniendo el premio, sí, de entrar entre los primeros 5, más allá del puesto que eso indica, pero sí para un premio de todo el grupo, ¿no? De todo lo de esfuerzo que vienen haciendo los chicos, sobre todo. Ya se empieza a extrañar a Tomás Sattler, ¿no? Imagino. Y Tomás, sí, la verdad que ha sido un jugador importante para nosotros, es un jugador local y de los cuales ha estado a la altura, y bueno, sí, seguramente si él, por su situación y demás, sería el último partido contra Estudiantes, lo vamos a extrañar, lógicamente, porque es un jugador importante y que siempre ha estado a la altura, siempre nos ha dado sí, un beneficio en lo deportivo, en la finalización, pero bueno, también uno entiende los recorridos de los chicos y
esperemos que también sea venidero y sea positivo para él en su futuro, así futbolístico sobre todo, en el nuevo desafío que va a tener. Muchísimas gracias, Darío, y bueno, ahí lo cierra Lore ahí, así que te agradecemos por estos minutos. Para finalizar, Darío, hoy descansan, mañana retoman los entrenamientos y estaré viajando el día viernes, teniendo en cuenta que es un viaje larguito hacia San Luis y juegan el próximo domingo. Sí, obviamente recién mañana volvemos al entrenamiento. Era importante sí descansar ayer y hoy después del viaje que tuvimos. Y bueno, obviamente veníamos de una semana entera de la anterior, después de la derrota con San de Mayo, hemos entrenado toda la semana, sin ni un día de descanso, y bueno, era merecido para los jugadores que despejen un poco más que todo lo mental y bueno, ya estar focalizado desde mañana el entrenamiento matutino de cara a lo que va a ser preparación de la semana. El viernes viajamos en horario seguramente nocturno para San Luis y bueno, esperar concentrado el día sábado para el domingo y disputar esta nueva final. Son todas finales permanentes y bueno, la tranquilidad que el equipo está a la altura y el grupo está realmente motivado para las últimas 2 fechas. No, gracias a vos y a toda la audiencia. Bueno, chicos, allí pasaba la palabra de Darío Gigante.